La lectura forma parte de su día a día o está muy lejos de ser una de sus costumbres. Leer, un hábito para la vida, es el tema de hoy en Comunidad 3.9. Y ahora conoceremos un poco más sobre la situación de la lectura en el Perú en la siguiente nota. El hábito de leer no está muy arraigado en los peruanos. Según la encuesta nacional anual Urbana Rural del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de septiembre de 2015, la lectura de libros es un hábito cotidiano solo para el 15.5% de peruanos. Este porcentaje tiene tendencia a incrementarse en relación al nivel socioeconómico de las familias. Si hacemos una comparación con los resultados de una encuesta similar de 2014 en España, sus habitantes leían unos 8.7 libros al año, mientras que la referida encuesta en nuestro país arrojó que en el Perú leemos 3,3 libros por año. Destacados pedagogos recomiendan imprimirle un sentido de disfrute y de juego a la lectura desde los primeros años, para no confundirla con la obligación escolar de leer demasiados textos y, por el contrario, hacer de cada lectura un medio para ampliar nuestra visión del mundo. Lamentablemente, según la encuesta, para los peruanos la lectura de libros tiene una función principalmente utilitaria. Un 61.7% de los entrevistados afirmó que su principal motivación para leer libros es estar informado. Un 47.7% precisó que lee para aprender cosas nuevas o mejorar su cultura. Y solo un 39.1% expresó que la lectura es una actividad que realizan para distraerse o disfrutar. A la lectura se le atribuye muchas ventajas: mejorar nuestra manera de expresarnos, incentivar nuestra creatividad, conocer otras culturas, aumentar nuestra tolerancia y a la vez alimentar una visión crítica del mundo y, por encima de todo, deleitar nuestra mente y corazón. Una opinión a tener en cuenta es la del escritor nacional Javier Arévalo, quien afirma que Perú tiene un sistema que no permite a su gente leer, debido a que el servicio público de biblioteca no existe. A nivel nacional, el Ministerio de Cultura del Perú cuenta con la Dirección del Libro y la Lectura, cuya misión es elaborar, proponer, promover y ejecutar planes, programas, acciones y normas para la promoción y difusión del libro, el fomento de la lectura, el desarrollo de la industria editorial nacional y la exportación del libro peruano. Un trabajo que requiere ser descentralizado y coordinado con el Ministerio de Educación para que rinda verdaderos frutos. Y ahora estamos con la magíster Carmen Jaramillo. Ella es docente de la Facultad de Psicología de la UPAO. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Bertita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a usted. Estamos aquí para conversar de un tema muy interesante como es la lectura, un hábito para la vida. ¿Cómo lograr que la lectura se convierta en un hábito desde pequeños? Bueno, mira Berta, esa tiene que ver con el desarrollo del hábito de la lectura, tiene que ver realmente con que esto se incentive desde un principio, ¿no es cierto?, en casa. Nosotros muchas veces tenemos el conocimiento de que los niños tienen mucha imaginación, les gusta volar, ¿no? Porque ellos tienen un pensamiento, lo que llamamos un pensamiento mágico. En el pensamiento mágico del niño todo es posible, ¿sí? Entonces,
si nosotros comenzamos en casa, de repente cuando son pequeños y todavía no saben leer, relatándoles o contándoles un cuentito antes de dormir, esta es una práctica muy frecuente, por ejemplo, de repente no mucho en nuestro país, en nuestra realidad, pero en otras latitudes sí, ¿no es cierto? Entonces en el niño se gesta un deseo por seguir, esto le da como le motiva su imaginación y ganas de seguir, ¿no? Y ganas de aprender él, a leer él mismo lo que de repente su mamá, su papá les lee, ¿no? ¿Por qué? Porque eso excita su imaginación. Entonces el niño, ¿no es cierto?, quiere más, entonces aprende a leer. Y cuando lee, lo hace con gusto, ¿no? Con cariño, siempre buscando emociones nuevas a través de la lectura y no de repente a través de otras actividades que a veces no son pues saludables. ¿A qué edad es conveniente empezar a leerles cuentos o desde que son muy pequeños? Tú de repente dices, ¿no? O la gente, nuestros papis dicen, no, que no, es muy chiquito, no entiende. Realmente ese es un pensamiento muy injusto para con nuestros niños. El niño, es verdad, mamá, papá, no entiende de repente con palabras, cognitivamente, con pensamientos completos, pero el niño es capaz de sentir. Y como el niño es capaz de sentir, siente cuando uno le dice algo con el corazón, le lee algo con emoción, el niño capta eso y tiene ganas de él seguir también por su cuenta, sin tener que de repente depender de la mamá, del papá o de un adulto para que le narre alguna cosa que a él lo haga emocionarse o haga que su imaginación vuele, ¿no? Además que refuerza el vínculo entre la familia con el niño. Por supuesto, ¿no? El niño se siente muy cercano, porque la mamá, el papá, la persona que le lee es una fuente, ¿no?, de emoción, es el contacto entre el niño y aquello que el niño quiere conocer, que quiere vivir, ¿no?, que quiere imaginar. ¿Qué tipo de lectura sería recomendable de acuerdo a la edad? Conforme van creciendo, ¿hay algún tipo recomendado de lectura? Bueno, mira, como te decía en un principio, el pensamiento del niño, el llamado pensamiento mágico, cuando va creciendo, mágico porque todo es posible en ese pensamiento, ¿no es cierto? Va creciendo y este pensamiento se vuelve muy concreto, es decir, muy pegado a las cosas que el niño puede leer, que puede comprobar, digamos, ¿no?, en sus lecturas. Pero vamos a ver que en un principio los famosos cuentos para niños, estos de Érase una vez y vivieron felices para siempre, ¿no es cierto?, le permiten al niño en una primera instancia la creación de mucha fantasía, ¿no?, la motivación a la imaginación. Luego, bueno, va creciendo el niño, ¿no?, y como te digo, su pensamiento se vuelve más concreto. Entonces ya esto de las cosas fantasiosas, ¿no?, de repente ya un poco van quedando, no es que desaparecen, pero van quedando un poquito de lado y ya la lectura puede ser algo más pegado a la realidad, ¿no?, a la realidad, al aquí y a la ahora, a las cosas que realmente el niño, por medio no solo de la lectura, sino de su experiencia, quizá pueda comprobar, ¿no? Luego va creciendo, digamos, entra a la edad, ¿no?, a una etapa de repente de cambios, ¿no?, tanto fisiológicos como mentales, ¿no?, cambios en los roles que cumple a nivel social también. Y entonces el niño va a querer otro tipo de aventuras, ¿no?, otro tipo de aventuras que no solamente motiven la imaginación, que lo motiven a volar, sino que le permitan, ¿no es cierto?, otro tipo de fantasías con respecto a la realidad que vive también, sin sacarlo del mundo y alejarlo por completo, ¿no?, porque lo pone en la realidad, pero ya mostrándole, ¿no?, de repente podemos nombrar algunas ventajas generales de lo que es la lectura, cualquiera sea la edad, estimada Berta, ¿no? Mira, en primer lugar, la lectura, cuanto más temprano comience, es decir, yo no lo voy a obligar a mi niño a aprender a leer antes de lo que debe, ¿no? Una vez que ya aprende a leer y que yo he motivado ese cariño, esa cercanía a la lectura, una de las primeras ventajas, Berta, es que se desarrolla neuronalmente mucho mejor. Las neuronas, ¿no?, en su necesidad, tú sabes, las neuronas son, ¿no?, magníficas, en su necesidad de procesar información, ¿no es cierto?, se desarrollan más rápido, crean nuevas conexiones entre ellas, ¿no es cierto? Y el niño esto lo siente, no lo siente como que le está creciendo algo, sino siente esta necesidad que se refleja en su deseo de conocer más, de saber más, de vivir nuevas emociones. Es el resultado de que sus neuronitas están buscando siempre, ¿no es cierto?, estas nuevas conexiones, estas nuevas formas de armar
cuestiones lógicas, de unir el mundo del niño con el mundo real, y eso hace que las neuronas pues se desarrollen. Existen además muchas otras ventajas también de la lectura. Sí, existen muchas otras. Por ejemplo, una importantísima que a todo ser humano a veces nos causa conflictos que no podemos manejar, la cuestión de la soledad. La lectura nos ayuda mucho a superar las situaciones de soledad. Por eso se dice que un libro es un buen amigo, ¿no? Uno se puede sumergir en una lectura y viajar a través de esa lectura, ¿no es cierto? Y poderse tranquilizar, un bálsamo para tu alma cuando por algún motivo estás sufriendo. No te sientes solo, sientes que algún personaje de tu lectura de repente también está pasando o ha pasado o podría pasar una situación como tú estás pasando, pero que como él lo supera, tú también puedes hacerlo. Y esto en cuanto a cuentos, a narrativa, pero esta comprensión de los cuentos también sirve para luego otras operaciones matemáticas, aprender otras... No. Como te digo, el hecho de que la primera ventaja que habíamos mostrado, el tema del desarrollo neuronal, pues eso se extiende a todo, ¿no? El niño que lee es un niño que va a hablar correctamente, ¿no? Es un niño que va a escribir correctamente, que va a comprender correctamente la lectura, que va a ser analítico cuando se encuentre frente a una operación matemática, por ejemplo. Y sobre todo el tema de la comprensión lectora, que es tan importante porque a veces incluso en el nivel superior en las universidades no cuentan con comprensión lectora. Ese es uno de nuestros grandes, a veces dificultades, ¿no? Que nos encontramos con jóvenes que no tienen pues un amor por la lectura, y hay que estarles de repente exigiendo todo el tiempo, por favor lean, tienen que investigar, ¿no? Y les cuesta, ¿pero por qué? Porque no tienen este hábito desde antes, ¿no? Y porque les cuesta mucho comprender a veces lo que leen. No es que de repente no quieran leer, sino que como les resulta difícil comprender algunas cosas, se resisten, pues, ¿no? Entonces eso a veces les causa, ¿no? Problemas académicos también, ¿no? No solamente en la universidad. ¿Cómo lograr esa comprensión lectora? Doctora, ¿cómo lograr fomentarla? Porque puede ser que le cuentas un cuento a un niño, pero ¿cómo evaluar en todo caso? Conversamos de la lectura, conversamos. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo se comportó tal personaje? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? ¿No? ¿Te gusta? ¿Tú qué crees que pensó? Entonces lo invitamos al niño que viaje y que su cabecita, ¿no es cierto?, se motive para poner en juego, como te digo, todas aquellas ideas que no tiene, elaborar unas nuevas y poder darle un sentido más allá de lo que el cuento dice en letras, lo que el cuento contiene como mensaje, ¿no? Y que eso es en definitiva la esencia de la comprensión lectora, entender qué es lo que te quiere decir una lectura, ¿no? Y poder tenerlo claro. Y posteriormente, conforme va creciendo en edad, en ideas, también darle una interpretación propia. Por supuesto, ¿no? Lo que se llama, ¿no?, poder hacer un análisis crítico, ¿no? Uno es un bocadito, ¿no? Eso de conseguir o ver a un joven o a un niño que puede hacer un análisis crítico acerca de repente de un artículo, ¿no?, de una lectura X que uno le plantea, ¿no? Y le pregunta, ¿no?, a ver, de repente un análisis ético de determinada situación o determinada decisión en tal caso que hemos visto y hemos analizado en clase. ¿Usted qué piensa? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y que sustente su posición cuando se le pide eso, ¿no? Por eso te digo que es importantísimo, ¿no? Qué importante que todo profesional de toda especialidad tenga este gusto por la lectura para que pueda desarrollarse también como persona. ¿No? A nivel social, que dicen que, ay, no, yo letras, no, yo ciencias, y entonces como hago ciencias no leo ni pío. No, tampoco es así, ¿no? No puede ser una persona bárbara en matemática, bárbara en física, en química, y no la haces en otro. No, pues no. Claro. No es así. No estamos condenados, como usted dijo, de repente ya llegan a la adultez y no se cultivó este hábito de la lectura. ¿Cómo lograr motivarnos ya una persona adulta para lograr leer? La ventaja con el adulto, ¿no?, es que el adulto entiende que esto es importante. Y sí, en un principio de repente va a costar un poco de trabajo. Va a costar porque le tienes que dar tiempo, y cuando no entiendes un párrafo tienes que volver y volver a leer, ¿no?, y tratar de concentrarte. Pero como tú sabes, ¿no?, hay una ley que dice de que cuanto uno más hace las cosas, estas le salen mejor, ¿no? Se llama la ley del ejercicio. Cuando uno practica más un acto, este es mejor ejecutado. Entonces no hay mejor compañero que el ejercicio permanente.
En un principio no ha de ser muy fácil, no ha de ser muy cómodo, pero con la práctica todo se consigue, ¿no? Con la práctica todo se consigue. Y ya como adultos, ¿es tajante de que de padre lector, hijo lector, o puede ser que en el niño nazca, o es vital la influencia de los padres? Bueno, tú sabes que los papás heredan, ¿no?, un porcentaje de lo suyo a sus hijos. Entonces yo no puedo acusar de que a mi hijo de que no quiere leer, a pesar que yo soy muy lector. Si bien le puedo haber dejado una cierta predisposición, yo como papá tengo la obligación de estar con él, enseñarle a disfrutar lo que yo como lector he aprendido a disfrutar de repente de mano de mi papá o de mi mamá, ¿no? Entonces si yo soy lector, yo entiendo la importancia de todo lo que puedo, todos los beneficios que puede tener la lectura, que ha tenido la lectura para mí hoy que soy adulto. Por lo tanto, sería pues un pecado doblemente malo, ¿no? Doblemente fatal, sabiendo las ventajas que tiene, no incentivarlas en mis hijos. Doctora, tengo una inquietud. Se habla de las inteligencias múltiples, de que hay personas que tienen mayor capacidad tal vez para aprender a través de repente viendo películas, medios audiovisuales, o de repente yendo a un teatro, viendo una obra. ¿De repente es posible o es indispensable que nos esforcemos por adquirir el hábito de la lectura, así nuestro conocimiento sea más fácil de otra forma? De repente no nos gusta aprender. El tema es así. Las inteligencias múltiples, como tú lo has dicho, son múltiples. Es decir, todos las tenemos, pero tenemos de repente alguna de ellas en algún sentido más desarrollada. Va a haber gente que tiene la inteligencia física mucho más desarrollada, por lo tanto pueden ser buenos gimnastas, buenos deportistas, digamos, ¿no? Buenos bailarines, ¿no? Vamos a tener gente que tiene de repente la inteligencia verbal más desarrollada y entonces serán grandes lectores, grandes críticos, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que si yo voy al teatro y aprecio una obra y aprendo de eso, o tengo una inteligencia que va más por lo que escucho, ¿no? No quiere decir que la lectura, bueno, no me vaya a servir, ¿no? La lectura es una cuestión general para todos, ¿sí? Y tampoco estamos diciendo que la lectura lo es todo, no lo es todo, pero es importante que esté presente, ¿sí? Es importante que esté presente. Sí, porque es la puerta de entrada para cualquier otra forma de desarrollo. Digamos que es una herramienta básica para lograr desarrollar. Por supuesto. La misma comunicación pues tiene que ver con la cuestión, ¿no?, de hablar bien, de ser prudentes cuando hablamos, de ser corteses, de ser correctos en nuestra forma de hablar. Y entonces ahí está la presencia, pues, de esto que aprendimos desde que éramos pequeños. Y que de repente después no será lo principal, pero nos sirve para saltar a otras cosas, ¿no? Entonces es importante, de todas maneras, ¿no? Yo les pido a las mamás y a los papás que tengan un poco de paciencia en la noche, son unos minutitos para contarles unos cuentos a sus niños, conversar con ellos acerca de lo que les han narrado, ¿no? Preguntar siempre el mensaje, no enojarse, porque igual que las personas grandes, los niños también aprenden de a pocos, ¿no? Entonces, tener paciencia. Paciencia, sí, un poco de paciencia. Doctora, ¿y considera que hay alguna diferencia entre el libro impreso o los libros virtuales, ahora la tecnología al servicio de la lectura o no? Sí, mira, de repente yo le digo a mi hija, tengo una hija pequeña, y le digo que lea, y ella tiene pues una tablet donde ha bajado muchos libros virtualmente, le gusta mucho leer. Entonces ella agarra y ya me ha dicho, ¿no?, varias veces, mamá, que libros, me dice, está leyendo, no, las hojas huelen así, porque bueno, ya tus libros son viejos, me dice, ¿no? Yo leo así virtualmente, tú eres de otra época. Bueno, debemos admitir que algunas personas, ya que estamos en la base 40, yo estoy sobre la base 4, ¿no? Somos de otra época, pues, ¿no? Lo importante es que el joven, el niño, no entre en contacto con la lectura. Si esta lectura es una lectura en una tablet, en una computadora, tomar las precauciones para que, bueno, no le malogre la vista al niño, ¿no? Pero, sí, eso también es lectura. Hay muchas lecturas gráficas, perfecto, siempre y cuando sea lectura, pero lectura bien elaborada, porque también tú sabes que hay cada cosa en el mercado. Entonces, en ese sentido es que tiene que la presencia de los papás estar para monitorear el tipo de lectura. Si esta es una lectura gráfica, si es una lectura en computadora, en tablet,
¿no es cierto? O son estas historias nuevas que están saliendo en internet, que son historias más que nada que se trabajan acompañando mucho la imagen con la letra. Bienvenido sea. Qué bien que tienen acceso a ese tipo de material. Entonces, súper recomendado que los padres desarrollen este hábito en los hijos, tengan paciencia y verán los resultados, porque sus hijos podrán expresarse mejor, ser más empáticos y tener muchas habilidades. Sí, pues. Muchas gracias, Magíster Carmen Jaramillo, por su presencia. Esperamos verla en otra oportunidad. Ok, muchas gracias. Y de este modo vamos a una pausa en Comunidad 3.9.